Bueno, a partir de esta clase vamos a ir viendo los poderes del Estado. Vamos a partir hoy día con el poder ejecutivo, vamos a ver las funciones, quiénes los integran, etcétera. Recuerden que en la clase pasada estuvimos viendo el concepto de Estado, ¿cierto? Que esta forma política en la cual se organiza una población que habita un territorio, ¿ya? Y en este territorio, por tanto, se ejercen leyes, existen instituciones que de alguna manera regulan nuestro orden y le dan una coherencia a este país, una coherencia política, por supuesto. ¿Ya? Entonces, dentro de estas instituciones existe el Poder Ejecutivo, que es lo que vamos a pasar a ver hoy. El objetivo de la clase y las que vienen es analizar la forma en que la Constitución política organiza el Estado chileno en diferentes órganos y funciones. Súper importante que tomen apuntes, porque esta clase, que es la clase 2, ¿cierto? Vamos a hablar del Poder Ejecutivo, después va a venir la 3 y la 4, y ahí recién va a venir una actividad, ¿ya? Entonces es importante que tomen apuntes. Solo vean esta clase y estén atentos a las demás. Ahí tenemos los conceptos, ¿cierto? Los conceptos claves que el resultado de todas estas clases vamos a ir viendo, ¿ya? Vámonos hacia atrás en la historia. En algún momento, ¿cierto? El poder del Estado era controlado por una sola persona, el rey, propio de los sistemas monárquicos. Pero a medida que estas monarquías van cayendo en Europa y por tanto en América a partir del siglo XVIII y XIX, va a comenzar a tener mayor relevancia la idea de que el poder ahora debe ser repartido, ¿cierto? La justicia la tiene que administrar un grupo de personas distinta a quien ejerce el gobierno y otras personas van a hacer leyes. En las monarquías, esta figura, ¿cierto? El rey hacía todo esa pega. Entonces, esta idea de que el poder debe ser repartido en distintas funciones, el poder del Estado, en una función ejecutiva, legislativa y judicial, por otro lado, responde a la teoría de la separación de poderes, ¿cierto?, propio de estos filósofos ilustrados del siglo XVIII, que van a postular, en definitiva, que el poder no sea concentrado en manos de una sola persona, ¿ya? Y ese es el quiebre que existe entre las monarquías y ahora estos estados-nación, ¿cierto?, propios del siglo XIX. Nuestro país hereda desde la ilustración y desde estas propuestas, ¿cierto?, políticas, hasta el día de hoy los encontramos en nuestro cuerpo legal y en nuestra constitución política. Como decía, ¿cierto? En nuestra Constitución, en el artículo 6, dice que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden constitucional de la República. Entonces, nuestro país va a ser, el Estado va a ser administrado, ¿cierto?, por estos tres poderes que vamos a pasar a analizar hoy día en esta clase, el primero de acá. En las otras clases vamos a hablar de los que siguen. Cuando hablemos de poder ejecutivo, nos vamos a estar refiriendo al gobierno. Este gobierno, ¿cierto?, que cambia cada 4 años en nuestro país. Por tanto, el ejecutivo lo encabeza el presidente de la República. La función que tiene, esencialmente, es administrar al Estado y dar cumplimiento a las leyes. El poder ejecutivo tiene un programa, ¿cierto?, por el cual ganó las elecciones y tiene que ejecutarlo en pos de el bienestar común, ¿cierto? Ahí vemos al presidente de la República actual y de fondo sus ministros, los ministros de distintas áreas, educación, salud, transporte, etcétera, etcétera. Ellos componen el poder ejecutivo. Entonces, para lograr sus objetivos, el Poder Ejecutivo nombra encargados en distintas áreas, ¿cierto? Ya lo dijimos, ministros, intendentes en las regiones, gobernadores, entre otros. Todo este equipo cambia cada 4 años, o bien hasta que cuenten con la confianza, ¿cierto?, del presidente de la República. ¿Qué debo saber yo como ciudadano de este país acerca del presidente de la República? Vamos a ver algunas cositas. En el artículo 25 de la Constitución Política se establece que un presidente dura 4 años en su cargo sin derecho a reelección inmediata.
Y los requisitos para ser presidente son ser chileno, ¿cierto? Eh, específicamente haber nacido en territorio chileno o bien ser hijo de padres o padres chilenos nacidos, ¿cierto?, en este territorio. Perdón, en territorio extranjero. Tener cumplidos 35 años de edad y ser ciudadano con derecho a sufragio. Otras cosas que debo saber yo, ¿cierto?, como ciudadano, como estudiante, acerca del presidente de la República, en su artículo 26. Dice que un presidente de la República, aparte de los requisitos que ya dijimos, debe ser electo en votación directa, en votación popular, en elecciones, y por mayoría absoluta de los sufragios. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto?, lo que fueron las elecciones presidenciales del 2017, en donde ganó Sebastián Piñera versus Alejandro Guillier, ¿cierto? Em, recordemos también que el próximo año hay elecciones presidenciales y en marzo ya del 2022 debiera asumir un nuevo presidente. Sebastián Piñera, por ley, como dijimos, no podría ser de nuevo presidente en la elección o en el periodo presidencial que viene. También debo saber que el presidente de la República tiene algunas atribuciones que son propias de él, ¿ya? Por eso dice acá el mapita conceptual, atribuciones especiales del presidente de la República. Vamos a decir que el presidente de la República tiene atribuciones que son propias legislativas y atribuciones político-administrativas. Lo legislativo, ¿cierto?, tiene que ver con que el presidente puede hacer leyes. Uno piensa que solo las leyes las hace el Parlamento, ¿ya? Los diputados y senadores. Pero acá en nuestro país la ley establece que esta idea de colegislador, ¿no?, que el presidente puede hacer leyes. También dicta decretos con fuerza de ley, que son ordenanzas inmediatas, ¿cierto?, que puede hacer él y que en concordancia, en acuerdo con el Congreso, la población tiene que acatarlas y obedecerlas de inmediato. En sus funciones político-administrativas, el presidente de la República puede declarar los estados de excepción, como en el que estamos viviendo actualmente, puede nombrar o remover ciertos cargos que son de su confianza y convocar a plebiscito. Todas estas funciones que están aquí no las puede hacer nadie más que el presidente de la República, que, como decíamos, ¿cierto?, forma parte de la función ejecutiva, ¿ya? Me voy a detener en este aspecto antes de terminar esta clase. Los estados de excepción constitucional. Puse ahí una foto, ¿cierto?, de fondo de militares, ¿cierto?, en las calles, velando por el orden público cuando se pierde el orden público, entendiendo orden público la normalidad, ¿cierto?, exenta de violencia, ¿ya? Entonces, ¿qué son los estados de excepción constitucional? Son una manera de alterar las libertades de las personas, por ejemplo, que se vea alterada mi libertad de eh, caminar libremente por las calles, que se vea alterada mi libertad de eh, transportarme, de manifestarme, ¿cierto? Eso se ve alterado en un estado de excepción. Eh, y esto ocurre cuando algunos sucesos alteran esa normalidad. Es una atribución exclusiva del presidente de la República. Entonces, la Constitución política establece que en Chile existen 4 estados de excepción constitucional, ¿ya? Entonces, el presidente puede declarar estado de excepción, el estado de asamblea en primer lugar, cuando existe alguna guerra con otro país, por ejemplo. ¿Ya? Lo primero que tiene que hacer el presidente de la República entonces es declarar estado de asamblea, que entre otras cosas, por ejemplo, eh, suponiendo se declarara una guerra, nosotros no tendríamos la libertad de salir de las casas, por ejemplo. ¿Ya? Se fijan que altera nuestra libertad. No tendríamos la libertad de ir al trabajo, ¿ya? Solo a modo de ejemplo. También tenemos el estado de sitio, que es en caso de guerra interna o grave conmoción interior, sucesos que estén pasando al interior del país, el presidente puede declarar cierto estado de sitio. El estado de emergencia, que es el que vivimos, ¿cierto?, después del 18 de octubre del año pasado, es en caso de alteración del orden público, cuando ocurren ciertas protestas, manifestaciones,
destrucción de las ciudades, etcétera, el presidente declara estado de emergencia, que entre otras cosas prohíbe limita nuestras libertades y en la mayoría de los casos el orden público queda en manos de los militares o de las Fuerzas Armadas, si ustedes quieren. Y finalmente tenemos el estado de catástrofe, ¿cierto? Que en caso de calamidad pública, cuando ocurre un terremoto, por ejemplo, inmediatamente el presidente de la República eh, declara el estado de catástrofe, el orden público queda y la seguridad queda a cargo de los militares, de algún jefe, ¿cierto? De la zona en particular que se haya visto afectada. Eh, y también, ¿cierto? En el caso de la pandemia. En marzo de este año, el presidente declaró estado de catástrofe eh, por el COVID-19, que es lo que hoy día estamos viviendo. Hoy Chile está en un estado de catástrofe declarado, ¿cierto? Como función específica del Poder Ejecutivo. Bueno, la próxima clase, ¿cierto? Vamos a hablar del Poder Legislativo, pero a modo de resumen, el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Lo administra y lo maneja el gobierno, ¿ya? Liderado por el presidente de la República.